Hola, buenos días. Hoy vamos a estar leyendo el segundo capítulo de la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo. Hacemos la lectura primero y luego una pequeña reflexión. Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competición. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Acuérdate de Jesucristo. Según la buena noticia que yo enseño, Jesús era de la familia del rey David y cuando murió, resucitó. Por anunciar esa buena noticia sufro mucho y estoy en la cárcel. Me tienen encadenado como si fuera un criminal, pero el mensaje de Dios no está encadenado. Por esa razón soporto toda clase de sufrimientos para que los que Dios ha elegido se salven y reciban la vida eterna que Cristo ofrece junto a Dios. Esto es verdad, si morimos por Cristo también viviremos por Él. Si soportamos los sufrimientos compartiremos sus reinados. Si decimos que no lo conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe su promesa. No dejes que nadie olvide estas cosas. Pon a Dios como testigo y advierte a los miembros de la Iglesia que no deben seguir discutiendo. Esas discusiones no ayudan a nadie y dañan a quienes las oyen. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. No prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso no sirve para nada. Los que así discuten van de mal en peor y sus malas enseñanzas se van extendiendo como el cáncer. Así también lo han hecho Himeneo y Fileto. Ellos afirman que ya hemos resucitado, pero no es verdad. Lo único que logran es confundir a los creyentes. Pero podemos estar seguros de lo que hemos creído, porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio en donde está escrito lo siguiente: Dios sabe quiénes son suyos, y también que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. En la casa de un hombre rico no todo es de oro o plata, sino que algunos objetos son de madera o de barro. Unos sirven para ocasiones especiales y otros para usarlos todos los días. Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es su dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. No prestes atención a discusiones que no ayudan en nada. Los que así discuten siempre terminan peleando. Un servidor de Dios no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. En esta ocasión vamos a estar reflexionando sobre la primera parte del capítulo 2, versículos 1 al 7. Y ahí tenemos un encargo de Pablo a Timoteo como pastor, aunque creemos que es extensible a los líderes de grupos o a discípulos. Es una invitación a poner en práctica el doble llamado de ser discípulos y también hacer discípulos. Porque Pablo le dice: quiero que enseñes esto mismo que yo te he enseñado a cristianos en los que puedas confiar y que a su vez sean capaces de enseñar a otros. Así que, ¿qué es esto de hacer discípulos? Pues el proceso empieza cuando hablamos de Jesús a una persona y esta persona da su vida a Jesús y se bautiza. Pero esto solamente es el principio. El hacer discípulos digamos que continúa a partir de ahí. Es invertir intencionalmente y de manera relacional en el crecimiento espiritual y en la madurez de unas pocas personas, unos pocos discípulos. Y
parte de ese entrenamiento también, o de esta formación o de esta ayuda en el crecimiento espiritual, es también que estos discípulos sean a su vez personas capaces de transmitir el mensaje de Jesús a otros, es decir, hacer discípulos. Así que nos centramos en el Evangelio con el objetivo de pasar el Evangelio a la siguiente generación, y esto en el contexto de relaciones personales. El discipulado se caracteriza por ser una relación personal. Invertimos específicamente en la vida de personas porque los conocemos y vemos sus puntos fuertes y sus necesidades, y una relación genuina es vital para que el discipulado se lleve adelante, porque es compartirse uno mismo, quien uno es, ser vulnerable con sus virtudes y sus defectos. Ahora, Pablo en esta carta, en el capítulo, en los versículos del 1 al 7, le está también hablando del coste de hacer discípulos, ¿no?, a Timoteo. Y lo primero que menciona es que va a encontrar oposición. A la sociedad no le importa lo que crees, pero sí que le molesta cuando compartimos nuestra fe con otros, porque se considera hacer proselitismo. Y Pablo, para ampliar la idea del coste de hacer discípulos, usa tres ilustraciones. La primera es el soldado. ¿Cuál es el costo del soldado? ¿Cuáles son las dificultades? ¿A qué tienes que renunciar si quieres ser soldado? Pues a otras distracciones y a agradar a otros. Para nosotros es lo mismo. Vamos a tener muchas distracciones en el día a día, las redes sociales, el teléfono, las actividades, incluso buenas iniciativas. Todo esto nos puede, aunque sean cosas buenas, nos pueden enredar y hacer que no hagamos este trabajo de discipulado con otras personas. Y a veces también tenemos el peligro de querer agradar a los demás, y por eso es importante que nosotros centremos nuestra vista en Jesús y hagamos lo que Él nos pide, independientemente de lo que otras personas puedan pensar. Otra ilustración que Pablo presenta es el atleta. ¿Cuál es el coste del atleta para llevar a cabo su trabajo? Pues tiene que ser muy perseverante, porque los atletas a veces tienen que correr maratones, no solamente los 100 metros lisos. Para nosotros que estamos haciendo discípulos, también nos hace falta esa perseverancia, esa constancia en el ánimo para invertir en personas en lo privado. Otro de los costes para el atleta es la energía. Es una persona que tiene que cuidarse bien y conservar su energía, porque va a tener un desgaste. Nosotros, si estamos haciendo discípulos, vamos a tener conversaciones profundas que demanden energía, vamos a tener que quedar con personas después del trabajo, aunque estemos cansados, vamos a tener que en ocasiones decir cosas duras que la persona necesita oír por su bien, y son conversaciones que a lo mejor ni la persona quiere escuchar ni nosotros querríamos tener que decir, pero lo hacemos en obediencia al Señor. Así que la invitación es a ser fieles y a ser conscientes también de este desgaste de energía. La tercera ilustración que Pablo usa es el granjero. Yo no sé si tú conoces algún granjero famoso, yo no. Así que creo que Pablo está apuntando a que uno de los costes de hacer discípulos es el anonimato. El hacer discípulos no es un camino a la fama. Lo mejor de nosotros lo invertimos en personas, en un grupo muy reducido, quizás 3, 4, 5, y eso es uno de los costes de invertir en personas. Otro de los costes que el granjero tiene en su trabajo es que tiene que planear, tiene que dedicar tiempo y tiene que tener paciencia. El granjero tiene que regar, arar la tierra, fertilizar y esperar a que venga la cosecha. Pues si hacemos discípulos, invertimos en personas para que crezcan y conozcan mejor a Dios, también nos va a ocurrir lo mismo.
No estamos hablando de quedar una vez con una persona, estamos hablando de tener conversaciones regulares. Estamos hablando de tener conversaciones difíciles, esperar a que Dios haga su trabajo en la persona, quizás esperar meses o años. Entonces, en resumen, el hacer discípulos, el ser un seguidor de Jesús y obedecer en lo que Él dijo, ¿no? de que Él quería que hiciésemos discípulos enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Eso implica compartirse a uno mismo, gastar e invertir esfuerzo y gastarse a uno mismo, ¿no? Ahora, hay grandes recompensas para este trabajo para el Señor. Primero, que estamos haciendo nuestro servicio en obediencia a Dios. Segundo, que podemos ver crecer y madurar a esas personas en su amor a Dios y en su estilo de vida. Y en tercer lugar, y creo que lo más importante, es que Dios va a recibir el reconocimiento que se merece, tanto por nuestras vidas como por el progreso y la obediencia de las vidas de las personas en las que estamos invirtiendo. Así que os animamos, igual que Pablo estaba haciendo con Timoteo, os animamos para que si estás invirtiendo en personas, lo sigas haciendo y tengas fe en que Dios ve todo lo que estás haciendo. Así que tengas un buen día y que Dios te bendiga.